Hola, buenas tardes. En Venezuela, Juan Guaidó agradeció el apoyo a Estados Unidos y a Mike Pompeo por esta propuesta que han realizado de llegar a la conformación de un Consejo de Estado que haga superar la crisis que vive el país. Ha señalado que esta es la única vía y que ahora la decisión queda del lado de Nicolás Maduro, que debe ponerse a un lado para que pueda llegarse a una transición democrática en el país y salvar vidas en esta pandemia del coronavirus. Avanzar en un gobierno de emergencia nacional, incluso se podrían levantar las sanciones, que no sea excusa para la dictadura, que no sea excusa para no avanzar y atender a nuestra gente. Las sanciones no pueden ser una excusa para que no haya una solución en Venezuela. Así lo afirmó Juan Guaidó, quien explicó que la propuesta de Estados Unidos es un respaldo a la salida democrática planteada por el gobierno interino. Conformar un Consejo de Estado donde se delegarían responsabilidades para en definitiva tener una elección realmente libre. Para especialistas en materia política e internacional, esta propuesta busca conectar con elementos dispuestos a entregar el poder a cambio de negociar. Creo que se está buscando son las vías de solución y las vías de abrir las puertas a una transición política en Venezuela. También asegura que la presión se hace por dos vías, la política y la judicial, lo que podría generar que cedan algunos que no estén involucrados en delitos o que se atrincheren aún más y utilicen la represión para mantener el poder. Podría generar el quiebre del bloque dominante y de esa manera abrir las compuertas a una transición, pero también puede provocar el atrincheramiento de los líderes, cabezas del régimen, quienes no tomen este camino y por consiguiente tranquen el juego. Una represión que ha anunciado el propio Nicolás Maduro. La justicia le va a llegar, operación Tum Tum, a todos los terroristas, a todos los violentos, a todos los conspiradores y a todos los complotados, ¡a todos! Esta se ha evidenciado en días recientes con la detención de miembros del equipo de Juan Guaidó. Esta crisis no ha sido utilizada sino para reprimir, para perseguir a la disidencia política y, en efecto, para pretender hacer callar las voces que se levantan en contra de un régimen opresor. Es que están aprovechando lo que nosotros estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, que es una pandemia, que tenemos que estar resguardados, que tenemos que estar más bien dando como el ejemplo para que las personas no se expongan. Eso es aprovechado precisamente por estos grupos que simplemente lo que hacen es secuestrar. También el propio presidente interino ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público que rige Nicolás Maduro el próximo jueves. Juan Guaidó ha reafirmado el llamado a las fuerzas militares venezolanas a que se pongan del lado de la Constitución, a que tomen decisiones enmarcadas en los derechos y en los deberes que están establecidos en la Carta Magna venezolana. Ha dicho que se debe respaldar la democracia y no a un régimen usurpador. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro Laya por la información. Son las reacciones en Venezuela. En la primera parte del programa teníamos un buen recuento que nos hizo una de nuestras periodistas, Stephanie, desde Washington, de lo dicho por el secretario Pompeo y también por Elliot Abrams. Conversábamos en la primera parte con Moisés Naín, que decía más o menos que esto era parte de la política del garrote y la zanahoria en relación a lo que ocurría hace días atrás con la rueda de prensa del fiscal Barr y el pliego de acusaciones que se presentaban contra funcionarios del régimen encabezado por Maduro, que los expone como un cártel de narcotraficantes en todo el mundo. Y también conversábamos con Diego Arria, que se siente más quizás sorprendido, por decirlo de alguna manera. Piensa que esto puede darle un aire al régimen y hay salvedades de esta propuesta que no le quedan claras. Pero en esta parte del programa nos acompaña como cada martes Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae, ntn24.com y analista permanente de NTN24. Héctor, gracias, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias a vos, Idania, un gusto como siempre. Vamos, por supuesto, a desglosar, pero de entrada tu reacción a esta propuesta que ha salido de Estados Unidos el día de hoy. Positiva y expectante. Creo que comparto lo que dijo Moisés acerca de la zanahoria y el garrote. Por un lado, el jueves fue la acusación del Departamento de Justicia contra los Maduro y 14 personeros del régimen.
y por el otro lado hoy hay una zanahoria, pongámoslo así. Hola. Estás al aire, Héctor, te oímos. Ok. En función de eso, uno podría pensar que lo de hoy es precisamente la zanahoria, la oferta de negociar y acomodarse y llegar a un compromiso a partir de la diferencia. Tal vez sea así, tal vez no. Por el otro lado, no escuché el programa, pero Diego Arrea está sorprendido, no está seguro. También es posible. Lo que yo sí creo es que esta es una propuesta nueva y es la propuesta que existe, es la propuesta que genera expectativas, porque si tú te fijas, Idania, esta situación de Venezuela está congelada como está hoy, como estaba ayer, hace un año que estaba así. Desde el 23 de febrero, el episodio de Cúcuta, no ha habido nada nuevo, lo que ha habido es más de lo mismo y lo que ha habido es una parálisis en cualquier posibilidad de cambio político. Y esto abre una nueva oportunidad y en ese sentido me parece auspicioso. Ahora, esto que creo que coincides con Moisés en otra cosa, porque él decía, finalmente esta es la única propuesta que hay sobre la mesa. Es decir, ¿tú piensas que con esta propuesta también se sacude de repente la inercia o el estancamiento de los últimos meses? Definitivamente, eso es lo que pienso. Pienso también que aquí hay muchos mensajes que operan en simultáneo. Si usamos la metáfora del garrote, hay 15 jerarcas del régimen acusados y con algunos que ya están pensando en la delación premiada. Hay algunos que ya están pensando en contar todo lo que saben y negociar y dar información y aminorar de esa manera su posible pena, pero que es una buena noticia en términos de debilitar y fragmentar al régimen. Lo de hoy es un mensaje también a esa misma base política del régimen, donde hay una oferta que es retírense de la política, es una oferta para negociar en definitiva, es una oferta para dejar el camino allanado para un Consejo de Estado, para un gobierno de transición colegiado, supuestamente, ya se verá cómo se formaliza esa idea, pero también es una manera de quitarle a Maduro su base de sustentación natural, es una manera de que su base propia, elementos militares, oficiales, propios miembros de su partido, comiencen a entender que tal vez esta sea la mejor opción posible, dada la denuncia, dada la acusación del Departamento de Justicia, y que eso termine por fragmentar al régimen. Ahora que tú hablas de la base de sustentación natural del régimen y te refieres a los militares, no hay que olvidar, porque es que yo creo que no es poca cosa, ¿no? Que en las recompensas que se han ofrecido, Héctor, no se ofreció una recompensa por Padrino López, es decir, se ofreció recompensa por todos los que aparecen allí en las fotografías, mas no por Padrino López. Que por cierto, me acotaba Moisés Naín en la primera parte del programa que tampoco por Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez, que son funcionarios bastante ligados, digamos, que al régimen. Pero en el caso de Padrino López, insistir en dejarle una puerta, una ventana abierta a los militares. Tal vez esa sea la idea. Sin embargo, está acusado Padrino López. No es que no está acusado. Pero ahí lo han separado de esos 15 y probablemente estén pensando en un tratamiento tanto judicial como político de manera diferente. A propósito de los hermanos Rodríguez, con el humor de las redes sociales venezolanas, alguien dijo que Delcy estaba muy triste porque pensaban que ella no valía nada. Entonces, acerca de las recompensas. Bueno, tú sabes que los venezolanos
Yo creo que han logrado subsistir todos estos años por el humor que tienen, ¿no? A pesar de la circunstancia. Pero Héctor, fíjate, nada de lo que se planteó hoy, y esto es importante que lo hablemos, deja de lado todo lo que conocimos hace unos días atrás, el pliego de acusaciones, en relación a narcotráfico. Sin embargo, hay planteamientos que uno no comprende. Es decir, si Guaidó deja la presidencia interina, si no forma parte del Consejo de Estado, puede aspirar a ser candidato en un proceso electoral. Maduro se planteó en un momento, pero ¿qué hacemos entonces con todas estas acusaciones que hay de por medio? Siendo que en Estados Unidos hay una división de poderes que se respeta, esto no podría formar parte de una negociación de ningún tipo. ¿O sí? Es confuso. Formalmente todos los acusados pueden acogerse a la figura del arrepentimiento y de la delación premiada. Una manera de aminorar penas y reducir cargos por medio de brindar toda la información al Departamento de Justicia que permita el desmantelamiento de esta empresa criminal que verdaderamente ha sido, que es todavía hoy este régimen. No está claro que eso pueda permitirle a Maduro ser candidato. Yo creo que es muy improbable que Maduro sea candidato en un futuro. No creo que esta estrategia esté pensando tan lejos. Se ha dicho, es verdad, Elliot Abrams ha dicho que Guaidó ganaría una elección presidencial, tal vez no, pero esto desarma una estructura muy rígida y congelada, yo diría, que no va para ningún lado y que no permite una salida política. Esto habla de elecciones, habla de la terminación de la presencia de militares de otros países, de Cuba y de China, por ejemplo, de Rusia. Habla de presos políticos. Esto es un avance. Si se concretan estos puntos, lo cual no sabemos, pero de cualquier manera, seguramente los jerarcas del régimen están devanándose los sesos en este mismo momento acerca de cómo responder a esta iniciativa de, en este caso, el Departamento de Estado en Estados Unidos. El canciller Arreaza ha emitido un comunicado, Jorge Arreaza ha emitido un comunicado en su cuenta de Twitter. Por supuesto diciendo que las decisiones no se toman en Washington y que ellos nunca van a permitir un tutelaje de los Estados Unidos. Ambos sabemos que en procesos o en circunstancias como estas puede haber una respuesta de ese tipo y sin embargo puede plantearse una negociación que no se conozca. No lo sabemos, pero ¿tú crees que es posible? Es decir, ¿algún punto de quiebre has visto en el régimen o en Maduro que te pueda llevar a pensar que esta propuesta ingeniosa, hecha para sacudir un poco, digamos, la lentitud de todo esto, pueda conducir a una salida? Es posible. Es natural que Arreaza emita esa declaración, esperable, pero ellos deben estar buscando respuestas a eso también, sin ninguna duda. ¿Qué es lo que está pasando adentro del régimen? Adentro en el sentido de la institución militar y adentro en el sentido del partido de gobierno y de la burocracia del Estado. Y de la, si se quiere, corporación judicial, que también tiene sus propios intereses. Y ahora todo esto comienza a ponerse fluido, sin ninguna duda. Habrá opiniones, no todas estarán de acuerdo con Arreaza, habrá posiciones y habrá posibles quiebres, divisiones y el intento de la delación, porque esto de Carvajal
o de Alcalá, de Claviero Alcalá, son síntomas de que existe en algunos elementos del régimen la voluntad y la decisión de separarse, de negociar con Estados Unidos por su cuenta, y eso supone brindar mucha información. Esto puede significar el comienzo de un resquebrajamiento del régimen. Esta es la idea evidente. Lo iremos viendo en los próximos días, en las próximas semanas. Lo planteaba el secretario Pompeo, ¿no? Esto lleva a una discusión, a un debate dentro del propio régimen, decía. Exactamente. Lo puso de manera muy elegante. Debate, cuando en realidad, como es una organización criminal en su configuración... Claro. Claro, debate es una palabra muy benigna para esto. Lo que va a haber son delaciones, entregas, traiciones y todo tipo de delitos similares o de traiciones similares que forman parte de una organización criminal, ¿no? Siempre yo tengo la metáfora bueno, los ladrones del banco están en el escondite y comienzan a eliminarse entre ellos. ¿Por qué? Porque el botín es finito y cuantos menos hay, más hay para cada uno de los que sobrevive. En este caso, además, afuera está la policía, y la policía es la acusación del Departamento de Justicia y la estrategia del Departamento de Estado. Yo creo que esta será una noche muy larga y con mucha preocupación para los jerarcas del régimen de Maduro. Hay quien dice, esto ya se había planteado en la mesa de Barbados. Y bueno, sí, pero hay diferencias. No se ofrecía recompensa por la cabeza de Maduro, ni de Cabello, ni de muchos más de los que aparecen en esas fotografías que fueron publicadas hace unos días atrás. Es decir, hay acusaciones precisas en este momento. ¿Eso hace una diferencia importante para ti? Es una diferencia fundamental. Primero porque, bueno, lo que se conversó en Barbados no se supo, y cuando algo se hace público, tiene otro estatus, tiene otra entidad en la discusión pública y tiene otro valor político, y esto se ha hecho público. En segundo lugar, esta no son dos estrategias, es una sola. Es una estrategia donde primero actúa el Departamento de Justicia, que fue el jueves, hoy es martes, y pocos días más tarde, 4 o 5 días más tarde, actúa el Departamento de Estado. Aquí claramente hay una estrategia, no es que es más de lo mismo. Esto es nuevo y tal vez dé resultado, tal vez no lo sabemos, pero esto apunta a resquebrajar precisamente el régimen, a generar debate, como dijo el secretario de Estado, a generar desacuerdo y a ver qué es lo que pasa de aquí en más en los próximos días. Sí. Héctor, ya tengo el tiempo apremia, pero quiero... el secretario de la Organización de Estados Americanos, no podemos dejar de comentarlo, acaba de publicar un tuit con un comunicado de la organización frente a la situación de Venezuela y a lo planteado en el día de hoy. Reafirma que resulta imprescindible la liberación inmediata de los presos políticos, así como recuperar la institucionalidad representada por la Asamblea Nacional y sus integrantes democráticamente electos, así como la institucionalidad del Tribunal Supremo. Del mismo modo, dice, la vía posible para recuperar la democracia en Venezuela pasa inexorablemente por la salida del país de los miles de agentes de seguridad e inteligencia extranjero. Por lo anterior, la Secretaría General de la OEA considera que el plan presentado constituye una propuesta válida de solución para salir de la dictadura usurpadora y recobrar la democracia en el país. La OEA también lo ve positivamente. Sí, además ese comunicado agrega que en un futuro electoral como se está planteando, tendrá que haber observación internacional, incluida la observación del Departamento de Observación de la OEA. Que además, si uno recuerda, en el 2015 la OEA propuso observar la elección parlamentaria de diciembre de 2015 y no fue permitido.
Héctor, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Tu columna, nos quedan muy pocos segundos, tu columna de la semana, de Noriega a Maduro. Estableciste un paralelo entre ambos. Bueno, sí, porque son historias que se parecen mucho. Drogas, crimen, dinero y poder. Y además porque el secretario de Justicia de entonces era William Barr, que es el secretario de Justicia de hoy. Entonces, la coincidencia no es tal coincidencia probablemente. Nada es casual, sino causal, dicen por allí. Está en nuestra página web, ntn24.com. Héctor, como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo martes.